Está ya con nosotros Pilar Muñoz, como cada miércoles. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, bien hallada. Para preocuparnos siempre de la salud mental, que nos está dando tan buenos resultados para saber gestionar nuestras emociones, los conflictos que todos tenemos en nuestra vida. Y hoy queríamos hablar de psicópatas normalizados. Decía yo que nos lo planteamos cada vez que miramos al Congreso, pero no están solo en la política, están en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias por tener la oportunidad de hablar de este tema que la gente confunde muchísimo, ¿no? Confunden psicópata con psicótico. El psicótico es aquella persona que rompe con la realidad y que comete actos pues, que son imputables, es decir, bueno, pues que ha perdido lo que es una relación con la realidad, con su entorno, con los otros, y bueno, pues comete un acto delictivo. El psicópata no. El psicópata no pierde contacto con la realidad. El psicópata quizá es de los personajes que más está en la realidad. El problema no lo tienen los psicópatas, lo tiene la sociedad porque no los reconoce. Y parece que hablamos de los psicópatas y no de las psicópatas. Se distribuye por igual. Lo que pasa es que las psicópatas son más difíciles de detectar y actúan de otra manera, efectivamente. Así como los psicópatas los hombres son más evidentes en su conducta, bueno, puede haber más agresión, violaciones, agresión física. Las mujeres nunca van a estrangular, pero sí van a envenenar. Hay muchos casos. Me viene a la cabeza el caso de una envenenadora que asesinó a sus propios hijos, ¿no? Por ejemplo, o el caso está ahí, ¿no? Pero apunta el caso de Asunta. Se descubrió que tenía mucha concentración plasmática de benzodiazepinas y de medicación psiquiátrica fuerte. Orfidal. Claro, entonces es también uno de los grandes tabúes o de los telones que hay sobre la psicopatía. Que las mujeres no son psicópatas, pues sí lo son. ¿Y dónde se colocan? Es decir, el parque de atracciones para un psicópata es el poder. Es decir, hay psicópatas psicólogos, me consta, hay psicópatas psiquiatras, hay psicópatas donde más hay es en finanzas. ¿Ah, sí? Claro. Les gusta el dinero a los psicópatas. Pero totalmente. Por eso muchos se meten en política les gusta también. En política, sí, es decir, en aquellos sitios donde es un nicho para tener víctimas y para tener poder y control. Entonces, existe, bueno, primero, la proporción, son 1 de cada 100. Tú te pones a contar en un centro comercial 100, bueno, pues 1 es psicópata. Otra característica que la gente confunde, no todos los psicópatas son criminales y no todos los criminales son psicópatas. Ahora, ¿el psicópata puede llegar a ser criminal? Por supuesto. Va a depender de la teoría de la idoneidad. Es decir, si tú te pones, obstaculizas su deseo de control o de poder, te va a quitar del medio. Pero nunca va a ser él, se va a manchar las manos. Buscará los medios, incluido el que tú inducirte al suicidio. O sea que no son especialmente unos asesinos, los psicópatas, en contra de lo que tendríamos que pensar. A ver, el psicópata integrado subclínico es una persona que se le reconoce porque tras de sí deja una estela de dolor y de sufrimiento imposible. Hay muchos psicópatas también en puestos de poder en empresa, porque hay mucha psicopatía en el acoso laboral. Detrás siempre hay alguna personalidad psicopática, no te quepa la menor duda, sí. Y son muy difíciles de detectar. ¿Los psicópatas son locos? No. Precisamente no tienen cura, porque no es una enfermedad. Por eso te decía que son imputables aquí, en España, en Europa, porque en Estados Unidos y Canadá consideran que la atenuante analógica que llaman aquí, es decir, que ha perdido la noción de la realidad y que tiene algún tipo de trastorno o que ha tenido una mala tarde y que por pulsiones ha matado, allí saben que no, porque no es una patología, lo llaman la tríope o la tríada oscura de la personalidad. Es decir, se configura una personalidad que es la maldad y no nos cabe a la población porque la población saludable con otros trastornos,
pero no nos cabe la maldad en estado puro, no nos cabe. Y es una de las ventajas de ellos, porque ellos cuando se relacionan con nosotros, el otro día traje las gafas del yo, ellos tienen una máscara que encaja tan bien en la piel que tú no la ves, pero la padeces. Y no es lo mismo un psicópata que un trastorno antisocial de la personalidad. Apunto para que las personas que quieran, nuestros televidentes que quieran afinar más, hay dos películas que lo muestran clarísimamente. El indomable Will Hunting era un sociópata, era un trastorno antisocial de la personalidad, sí, pues de un entorno marginal, un vínculo de apego con sus padres anómalo, desclasado. Esas personas sí tienen tratamiento. Porque ¿Sociópatas sí? Sí, porque tienen conciencia. El psicópata no tiene tratamiento porque no tiene conciencia. No puedes rehabilitar a alguien con algo que no tiene. No lo tienen. Es más, los programas que ha habido penitenciarios y que han hecho rehabilitaciones de todo tipo, con animales de compañía, con música, con cuestiones espirituales, lo que se ha demostrado, pero esto no lo digo yo, lo dice, también lo digo para que lo busquen, Robert Hare, como Roberto Hare, del verbo hacer, el futuro. Robert Hare dice que los psicópatas que han estado en programas de rehabilitación, cuando salen delinquen antes y con más saña, porque aprenden vías, medios de lo que es una psique no psicopática. Entonces, la tríope, la tríada oscura de la personalidad psicopática, que hay que entenderlo, es esta, que es... La psicopatía es la ausencia de remordimiento, la falta de empatía. El maquiavelismo es, viendo a algunos políticos, yo quiero conseguir esto, mío, personal, y si tiene que caer un país, que caiga. Y el narcisismo, grandiosidad, yo, la presencia mía por encima de todo, y todo ello con el pegamento de la insensibilidad. Que tú sufres, es que ni te veo. Y hay un cuadrante que es que el psicópata que es indiferente y dominante busca el complementario, que es el educado, empático y sumiso. Y aquí vemos muchas cosas en común con lo que nos contabas de los narcisistas. ¿Todos los psicópatas son narcisistas? No, no todos, pero sí tienen el narcisismo. ¿Y todos los narcisistas son psicópatas? Perdón, los psicópatas sí son narcisistas. Lo contrario no, es decir, no todos los narcisistas pueden llegar a ser psicópatas. Pero el psicópata, uno de los rasgos que hemos dicho es el narcisismo. Vuelvo a decir, un trastorno narcisístico de la personalidad puede devenir en una psicopatía subclínica. Y el narcisismo es una parte constitutiva de la psicopatía. ¿Qué es la tríada oscura? La tríada oscura es esa configuración que probablemente tenga una vulnerabilidad congénita. Se me ha olvidado decirte, Will Hunting es sociópata y psicópata es otra película durísima, que ahí se ve perfectamente lo que me estás preguntando, la tríope. Tenemos que hablar de Kevin. Es decir, que la psicopatía no sale a los 30 o 40 años, suele aparecer en torno, como expresión de conducta y de afectos, entre los 3 y los 5 años. ¿De niños? Sí. Es decir, niños, ¿qué características? No tienen censura moral, no se arrepienten. Cuando están haciendo un acto que se sabe que va en contra de las relaciones humanas, no se ponen nerviosos. Es decir, un psicópata cuando está cometiendo un acto delictivo, el que sea, una estafa, un crimen, una violación, una agresión, no sufren la ansiedad que a lo mejor una persona con trastorno límite de la personalidad sí lo tiene, o un impulsivo si lo tiene, o una persona bajo los efectos de sustancias si lo tiene. Ellos tienen lo que se llama sangre fría, porque los denomina Robert Hart serpientes con traje. Un niño en principio con 5 años ya distingue el bien del mal. Perfectamente, perfectamente. Si nos parece que no lo distingue, a lo mejor no es que no lo distinga, sino que no le importa.
Es que ese es el problema, es que no le, ellos, la sociedad está para ser manipulada, no para convivir. Es decir, ellos ven a los otros como oportunidades para sacar adelante sus deseos, nos ven como objetos, no nos ven como personas en pie de igualdad. Y las víctimas de un psicópata, estamos hablando de víctimas de todo tipo, es decir, víctimas que puede ser un trabajador, víctimas que puede ser un hijo, como el otro día veíamos. Se ha estudiado mucho más a partir de la violencia doméstica las víctimas en una pareja, ¿no? Pero este tipo de personas, a las víctimas, aunque no le valgan y van a por otra, esa víctima la meten en el congelador, de tal manera que no toques esa pieza porque es de ellos. Está ahí congelada para cuando le haga falta. Entonces no te dejan marchar tan fácilmente. ¿Son maltratadores en algunos Sí, casos? claro, claro, efectivamente, es una de las características. ¿Qué maltratos? Lo he sacado de aquí, de Taverniers, que es, hay grandes estudiosos, se ha investigado mucho. En España hay dos, para mí, que tengo que nombrarlos, el doctor Pozueco y el doctor Garrido, que han investigado muchísimo sobre psicopatía. Fíjate, la desvalorización, la ridiculización, las descalificaciones, las oposiciones, el desprecio, un jefe que de repente que no te habla un día y no sabes por qué, la ridiculización en cualquier ámbito laboral, que dices, pero ¿cómo has hecho esto? Y dices, pero si ayer lo hacía bien. Humillar en público, ¿cómo tienes ese vestido? Te verás guapa, te veo estupenda, pero claro, cuando te lo dicen así con esa frialdad y como tú te has fiado, te has confiado, pues te va minando toda tu personalidad hasta el punto de que cuando quieres reaccionar ya es demasiado tarde. La hostilidad, reproches, insultos y amenazas. Cuidado, cuidado. Es fácil, veo, confundirlo además de con los narcisistas, con las personas tóxicas, ¿no? De las que últimamente se habla mucho porque se han publicado varios libros, varios estudios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, ¿O nada las que ver? personas tóxicas podemos ser tóxicos en un momento determinado. Todos. El estado tóxico. Es decir, que a mí me pillas en un mal día con el cuerno torcido y a lo mejor puntúo en esto. La diferencia entre la persona tóxica que tiene el rasgo de toxicidad, ya estamos hablando de psicopatía, pero es un continuo, es decir, que puede ser un psicópata que puntúe con un maltrato, con un narcisismo más moderado, y luego estaría el psicópata ya más avanzado, que a medida que le va yendo bien la jugada, va nutriéndose más, ¿no? Y llega pues a cometer algún delito que evidentemente la sociedad lo señala y dice, tú fuera. Tú tienes que estar en la cárcel. Pero ¿qué ocurre? Que con el sistema penitenciario que tenemos siempre se busca ese atenuante analógico y dicen, pues el caso Bretón, el caso de Era un Asunta. psicópata. Pero no te quepa la menor duda. Tú viste, hemos dicho que no tienen empatía y que tienen frialdad. En el juicio aparecía con una cara de frialdad total. Y cuando de repente interesaba, pasaba a la parte de grandiosidad, de elocuencia, ellos no tienen emociones, pero las fingen. Es decir, si tienen que llorar, lloran. Incluso pueden repetir frases muy cariñosas que las han cogido de una película o las han leído de un libro. ¿Sí? Sí, pero no sienten ninguna emoción. Otra... ¿De ningún tipo? No. Ni rabia, ni pena, no sienten absolutamente... Pena no. Rabia la pueden sentir en forma más que de rabia, de ira, porque no consiguen, hemos dicho que el maquiavelismo es conseguir sus deseos. Y si te interpones delante de ellos, cuidado, porque te llevan por delante. Hay muchos tabúes, ¿no? Como hemos dicho, el que se creían que la mujer no era psicópata y que en las relaciones íntimas, en las relaciones de pareja, no existían las mujeres psicópatas. Sí. ¿Y acaban siendo maltratadoras también? Por supuesto. Sí. En las relaciones íntimas suelen ser infieles, ellos y ellas, mentirosos, y además tienen la conducta abrasiva y controladora. Es decir, te van persiguiendo constantemente, no respetan tu intimidad, tienen sabotajes y amenazas, cuidado, porque a lo mejor si se enteran tus hijos o tus padres no les va a gustar, o te abren una ventana y te dicen, mira, estás sufriendo mucho, tírate, mejor tírate. Qué barbaridad. Sí, claro.
Otro tabú... ¿Son mentirosos? Son absolutamente mentirosos. ¿Todos? Sí, ¿Todos los psicópatas mienten? Todos tienen la mitomanía. Para manipular. Claro, es que es una de sus técnicas. Manipulan. En el momento que tú te pones una máscara que no eres tú, ya estás mintiendo. Estás falseando la realidad, ¿no? Otro tabú es que dice la gente, bueno, los psicópatas es que son muy inteligentes. No, la distribución de la inteligencia, no. Lo que sí son astutos. Porque ellos saben lo que tú estás pensando y saben a nivel consciente lo que tú estás sintiendo, pero ellos no sienten ese dolor. Entonces, tú estás llorando y lo que otra persona con empatía se compadece, que es padecer con, ellos no. Ellos tienen esa frialdad, ¿no? Es una característica terrible, pero no tienen empatía con sus hijos, no tienen empatía con sus trabajadores, no tienen empatía con sus familiares, porque hay que entender qué es la configuración oscura de la personalidad. Y hay niños, yo tengo una consulta donde vienen muchos adolescentes y niños y les ves rasgos psicopáticos desde muy pequeños. Cuando tienen una característica, por ejemplo, es ser muy crueles con los animales. Robar a sus padres. ¿Robar? Sí, robar a sus padres, a sus compañeros. A ver, no todos los niños que roban son psicópatas, pero gracias a Dios. sí que se configuran niños que dicen los padres, es que está llorando, me convence de algo y luego se da la vuelta y aquí no ha pasado nada. Es decir, esos niños, que es la película de Tenemos que hablar de Kevin, esos niños muestran una frialdad que te deja sorprendida y que te hablan de, a mí no me importaría matar a mis padres, o sí, te lo dicen así. Claro, los adultos nos lo tomamos en clave de, bueno, este niño, los cuentos de hadas, tiene esa necesidad de matar la figura. Vídeos muy violentos. Es que esa es otra. Hay momentos históricos y sociológicos que potencian la psicopatía grupal. Es decir, que ahora mismo se premia al psicópata, el tío que es despiadado, que no tiene ningún sentimiento, que consigue todo, que da el pelotazo, que tiene un exhibicionismo de poder y de lujo, y todos nos arrodillamos diciendo ¡ju, ju, ju! Y que haga lo que haga, todo es lícito para conseguir eso. Es decir, el fin justifica los medios. No puede justificar el fin, esos medios tan terribles, ¿no? Y como nos hemos acostumbrado de ruido de fondo a ver demasiadas películas y a ver demasiadas realidades en nuestros políticos, en las finanzas, en el mundo de la empresa, en el mundo de la familia, porque hay adolescentes que están siendo verdaderos psicópatas. Pues claro, como tenemos una sociedad que dice, bueno, es que son imputables, es que tienen algún trastorno, que no tienen trastorno, que no tiene cura. Al día de hoy no tiene cura. ¿Y entonces tú qué haces cuando con 5 años identificas a un niño que tiene rasgos de psicópata? Y no sé si te llega a decir tan pequeño, no me importaría matar a mis padres, pero sí, te lo dicen, que no tiene ningún tipo de conciencia. Sí, te lo dicen. No tienen conciencia, pero no conciencia en cuanto a distinguir el bien y el mal. Porque puede haber psicópatas, ya que hablábamos de los normalizados, que consigan pasar su vida como personas normales, que no quieran, pero puedan vivir en sociedad. Los subclínicos, claro, hay muchos, sí. Otra cosa es si pueden vivir en normalidad, que se lo digan a los que están relacionándose con ellos, porque muestran un sufrimiento, un grado de sufrimiento, y además la víctima del psicópata termina muy mal y en consultas psicológicas o psiquiátricas. Porque no hay psicópatas que no busquen víctimas, que bueno, a mí no me importa a nadie, me importa hacer lo que yo quiero en todo momento, sí, salirme con la mía, pero el bueno, psicópata, no tengo esa pulsión por hacer daño a los de alrededor. Pero el psicópata vive en sociedad y tiene deseos sociales, es decir, un psicópata que quiere ser pues director de un banco, pues tiene que manejarse con las cuentas bancarias y con el director del banco, es decir, que siempre te vas a encontrar con la realidad, y la realidad está compuesta de personas, y las personas para ellos son objetos a manipular para conseguir sus deseos. Pero decías del niño psicópata, ¿no?, del joven psicópata. Lo que hay que tender es a controlar, primero a tener mucha vigilancia, y después, como hemos dicho que no tienen cura, lo que hay que hacer es controlar la conducta. Es decir, tener mucha vigilancia de a ver qué está haciendo y frenar, ¿no?, con las técnicas de modificación de conducta.
para que el niño crezca con una psicopatía más controlada, que más instalada en lo criminal, ¿no? ¿Y sí que funcionan algo las técnicas de modificación? Las técnicas de modificación de conducta son muy potentes. Vamos a ver, en edades más tempranas el sujeto, la plasticidad del cerebro es más adecuado para que la persona cambie. Entonces, lo que hay que ofrecer a ese niño, a ese sujeto que está creciendo con esta tríope, es ofrecerle la oportunidad y el contexto para que ahí se maneje y no tenga necesidad de hacer un daño extra. Es decir, que si le dejas de delegado de clase y le das algún tipo de mando con vigilancia y que no achicharra a los otros, le vas a tener más controlado. Entonces, interesante. Sí, hay muchos políticos de antes y de ahora que han conseguido encauzar su psicopatía para obtener sus propios beneficios y no dañar. Es decir, si los beneficios del psicópata coinciden con los del grupo con el que está manejando, pues fenomenal, porque además son muy capaces, porque su deseo es prioritario. Que coincide con el tuyo, estupendo. Otra característica, 2 psicópatas juntos solamente se juntarán para conseguir algo de la víctima, si no, no se relacionan jamás. No tienen amigos, entonces tienen intereses. Amigos no tienen víctimas. Y cuando se encuentran con un amigo de las mismas características es porque el interés es muy fuerte. Es aquel refrán de 2 gallos en el mismo corral, imposible. Entonces, para sacar adelante un plan que están urdiendo, fenomenal. Pero luego, ¿no ves que el egocentrismo y el narcisismo es solamente que yo? No hay nadie más que yo. Tienen una vida de estafa, acumulan más multas que otros. Les da igual pagar Hacienda o no. O sea, lo que es la norma social no va con ellos. Pueden ellos ser legisladores y abrazar a los demás, pero la norma no va con ellos. Tienen una orientación parasitaria y es, yo voy a coger una víctima que pueda vivir de ella de lo que sea, o de dinero, o que está bien relacionado, es decir, viven de los demás. En apariencia ellos se presentan como deslumbradores de, menos mal que he llegado yo a tu vida, porque tú sin mí, o sea, yo te voy a iluminar tu camino y conmigo no te va a faltar nada, pisa que el suelo está apagado. O sea, claro, la víctima dice, me he encontrado, o sea, la aguja en el pajar. Dios mío, tanto un jefe, qué maravilloso, bueno, estoy fenomenal. Eso se llama el ciclo de seducción y de luna de miel. Luego viene el ciclo del terror. Que llega siempre, claro. Sí, claro que llega siempre. Entonces la víctima se revuelve y me he dado cuenta y entonces el psicópata dice, pero cariño, con lo que yo te quiero, o si es un trabajador, mira, perdóname, es que he tenido un mal día, pero vamos, tú vales muchísimo, reseteamos, y la persona dice, es verdad, es que le he puesto yo nervioso. Porque normalmente te dicen, es que no te has dado cuenta que has venido a pedirme este informe justo en el peor momento. ¿Tú qué dices? Como no tienes la tríope, dices, ay, perdón, ya estás culpabilizándote. En una pareja, no ves tú, que es tú la que me pone nerviosa o nervioso, porque hemos dicho que lo hay, ¿no? Entonces la persona se va anulando y vuelve el ciclo de luna de miel y te puedes encontrar un ramo de flores, te puedes encontrar que te ha pagado las cervezas en el bar y dices, qué majo. Prepárate porque el ciclo del terror va a ser antes y peor. Es decir, las fases de la captura de la víctima y del maltrato están absolutamente diseñadas. Y la solución para esto, lo dicen Marietan, Iñaki Piñuel, perdón, que se me había olvidado que es otro de los españoles que más ha investigado, con un psicópata es contacto cero. Cero es cero, que no sepa nada de ti. Porque como hemos dicho que meten a las víctimas en el congelador, si tú eres periodista y de repente que ese psicópata que has tenido a tu alrededor dice, a mí me interesa María, hombre, pues me interesaría a mí tener contacto con la empresa de María, y te llama. Como ya ha pasado el suficiente tiempo, él va a impostar esos sentimientos que no tiene y te va a decir, de verdad, perdóname, no sé qué me pasó en aquella época, tú también estabas mal, ¿eh? O sea, reconócelo, también estabas mal. Y entonces vas a caer otra vez.
Y al final te das cuenta y dices, pero caramba, si lo único que quería de mí era esto. Claro. Por eso el contacto cero es no volver a meterse en el círculo de ellos, porque vas a sufrir de mucho a muchísimo. Y qué importante ir aprendiendo los diferentes tipos de perfiles psicológicos, porque es verdad que nos suele pasar lo que yo te decía, lo mezclamos todo. ¿Es psicópata, es perverso, es narcisista, es tóxico? No. Hay distintas personalidades, claro. No todas son definitivas, pero las que son definitivas sí conviene evitarlas muchísimo, ¿no? En la política, en la vida y siempre que podamos. En la política, bueno, pues porque no se puede hablar tan claramente, ¿no? Porque tampoco han sido pacientes míos, pero se puede hacer una observación sistemática, que es otra de las partes que psicométricamente es dotar de un modelo matemático a una conducta humana. Entonces, a mí me gusta ver políticos o financieros, entonces pongo grado de confianza, de veracidad, empatía, y te asombrarías ver las puntuaciones que tienen. ¿No? Las puntuaciones que tienen. Pues Pilar, me las vas a contar en la pausa. Cuando tú quieras. Y vamos a seguir con este asunto la semana que viene, es interesantísimo, pero hoy nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas Qué pena, María. Ya, es que nos pasa el tiempo volando siempre. en esta sección. Hasta el próximo miércoles. Si Dios quiere, hasta Muñoz, pronto. Muchas gracias. Pausa brevísima y vamos a temas sociales. Hasta ahora.